hablando después te lo muestro porque lo sí, tengo acá. con nuestra invitada. También estábamos ahora fuera de cámara diciendo que otra de nuestras grandes escritoras y de esas personas que tenemos a las cuales hay que agradecerle tanto, Juana de Ibarburu, nuestra querida Juana, terminó muy pobre y como decías tú, ¿no? Víctima de también una familia bastante complicada. Sí, el tema de Juana ya fue un tema de familia, porque bueno, está el marido era violento y el hijo ludópata. Sí, sí, sí. O sea, lo y que la ella, llevaron a la... Sí, lo que ella, en realidad, sus posesiones y eso, Sí. los perdió por el hijo. Sí, eso es una pena después de haber hecho tanto. Es muy triste, sí. Bueno, yo quiero que vos me cuentes propiamente sobre el trabajo, cuánto tiempo te lleva a prepararlo. Bueno, desde el momento en que yo recibí el desafío No, yo empecé a trabajar mucho antes. A ver, esa conversación tuvo lugar el año pasado, así que yo... La conversación con Pellegrino. Sí, la conversación con Guillermo fue el año pasado, así que yo empecé a buscar y a pensar material, dónde podía encontrar material de literatura uruguaya, de nativismo, sobre todo, ¿verdad?, para... Sí. Y bueno, y ahí hice no es un gasto, porque en libros para mí siempre es una inversión. Por supuesto. Pero me hice inclusive traer algunos libros de Buenos Aires, obviamente porque estaban más baratos. Claro. Era una suma importante, para yo tener para leer y estudiar, porque ¿qué pasa? Hacer un libro, hacer un estudio crítico, es una tarea muy difícil. Sí, lógico. Digo, yo por eso, digamos, el proyecto se llama Hay un reino bajo el agua. Sí, y se llama así justamente porque Osiris tiene toda su producción prácticamente bajo el agua del desconocimiento de las nuevas generaciones. Y es verdaderamente un reino, es decir, un lugar de valor. Realmente su poesía y su música, yo por supuesto la parte musical no puedo opinar, claro, porque no es mi terreno, ¿verdad? No, lo tuyo es lo literario. Lo mío es lo literario. Sí. Pero él, bueno, tiene textos maravillosos, de una... Por ejemplo, hay textos descriptivos que son... pero además, estoy tratando de acordarme de memoria, a ver, que mi memoria suele serme muy fiel, pero como, o sea, Osiris yo lo estoy repasando, y lo había leído hace poco, hace muchos años, entonces de memoria no me acuerdo, pero hay un verso de Canción Lejana que empieza así: el sol como una rodaja sangra el flanco de la tarde. No me pidas todo el texto de memoria, porque no, o sea, me sé Guri Pescador y el romance del Malevo, no todo, ahora. Pero la descripción es espectacular. Aparte toda la parte estilística, porque su lenguaje es muy cotidiano, ¿verdad?, muy popular, pero eso no lo exime de ser un lenguaje literario muy importante. No, aparte, y de tener una riqueza también, como decís tú, no es vulgar. No es vulgar. Claro, popular no significa vulgar. Exactamente, es popular, no vulgar. Popular porque es del pueblo. Al contrario, es rico, justamente, es dulce. Si algo no es la poesía de Osiris, es vulgar. No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Al contrario, porque por algo es poesía. Es decir, hay una de las canciones que está tomada de un hecho real, pero que él obviamente poetiza, y obviamente lo cambia. Y no necesariamente para mejor, sino que justamente le pone la cuota de tristeza, que es de Corrales a Tranqueras. De Corrales a Tranqueras en realidad es la historia de un empleado del telégrafo, que se iba en bicicleta a Tranqueras
Y él se enteró de esa historia, conoció a ese hombre y le dijo, yo voy a escribir tu historia. Esto todo lo cuenta estupendamente Guillermo en su libro. Y yo voy a escribir tu historia. Claro, la poetizó distinta y bueno, y ahí, por supuesto, el hombre iba a caballo, en vez de ir en bicicleta, En bicicleta, iba a caballo. claro. Y la historia no termina bien. En cambio, la realidad sí termina bien. Algo así hizo Benedetti, pero lo de Benedetti termina, la historia es distinta. Mario Benedetti tiene una novela estupenda que se llama La Tregua, que fue llevada al cine, Sí. con Héctor Alterio y Ana María Picchio, sí. como la pareja protagónica, pero tiene grandes actores porque estaba Oscar Martínez, muy jovencito, Marilina Ross también, Juan José Camero, que hacían los hijos del protagonista, estaba Antonio Gasalla, que era uno que le hacían la broma pesada en la oficina de hacerle la jugada falsa de Quiñela como que había ganado, ese y otro. Y él toma la historia de Martín Santomé, o sea, el hecho clave que es un viudo que se enamora de una muchacha más joven, la toma de un compañero de oficina. Cuando él saca La Tregua, el hijo de ese hombre fue y le dijo, ese hombre es mi padre. En La Tregua, Avellaneda, porque así Laura Avellaneda, pero él se llamaban por el apellido, porque eran compañeros de oficina, es Laura Avellaneda quien muere. Pero en la vida real el que murió fue, Martín Santomé. Si en realidad el que se muere es él. Sí. Claro, por eso decías tú, tiene un final feliz, claro, pero no es el final feliz. Claro, o sea, no tiene final feliz porque en realidad en la vida real y en la ficción se muere uno de los miembros de la pareja. Claro, exactamente. Pero eso yo lo leí en una entrevista que le hicieron a Mario Benedetti. La encontré en internet, la imprimí, perdí una página en mis mudanzas, perdí una página, pero tengo el resto de la entrevista, lo tengo y esa parte la tengo. Entonces, hay quien dice que la vida imita al arte. Bueno, también la vida nutre al arte. Sí, por supuesto. Porque yo ahora estoy dando García Lorca y García Lorca, Bodas de Sangre, no la tomó de un hecho real. Sí. Por supuesto la poetiza muchísimo y a ver, hace un hecho nuevo. Pero la mujer que es obligada a casarse con un hombre estando enamorada de otro, con el cual huye, eso es una historia real que pasó en Níjar, en la provincia de Almería. El hecho real no es como la obra tiene un montón de añadidos que la enriquecen y poetizan y la hacen, por supuesto, mucho más trágica. Y además es encantadora. Ay, García Lorca es un autor, ¿cómo decirlo? A ver, porque ¿cómo decirlo? Es un autor, no sé si polémico, es raro, ¿verdad? Porque él con su... El almohadón de plumas. No, pero ese no es de él. No, perdón, ese no es de él. No, ese no es de Quiroga. Perdón, Quiroga, ahí está. Lorca además no escribía narrativa. Sí. Lorca escribió teatro y poesía. Y tiene algunos textos que son en prosa. Claro. Pero lo que pasa es que Lorca tenía un sentido trágico de la vida. Eso. Lo traía él y eso... Siempre aparecía. Siempre aparece en sus textos, de alguna manera, por ejemplo, no sé, por poner uno de los más conocidos, el romance sonámbulo, donde ese gitano que se viene muriendo quiere llegar a morir, como dice él, decentemente en mi cama, pero en los brazos de su gitana. Pero ella ya no está. Claro. Porque ella se murió antes. Y ella es un cuerpo que flota en el agua del aljibe, porque se tiró al aljibe. Por eso es verde,
verde que te quiero verde. Claro. Lo que pasa es que Lorca como siempre surge parece eso. raro Sí. porque él tuvo influencia surrealista. No era surrealista, él nunca se adhirió a ninguna vanguardia, pero sí la generación del 27 tuvo mucha influencia de las vanguardias. Mucha influencia, el ultraísmo, seguro. sobre todo en España, que se dio el ultraísmo, se dio en España y se dio acá en América Latina, concretamente más en el Río de la Plata. Borges, por ejemplo, que tuvo la influencia del ultraísmo. Pero sí, además tiene toda una simbología propia. Que uno tiene que andar explicando y que parece que no tiene nada que ver, pero después cuando uno junta todo, a la larga tiene que ver. Une todo y ahí empieza a entender un montón de cosas. Como dramaturgo, manejó tanto la comedia como la tragedia como el drama, como la comedia dramática, por ejemplo, Doña Rosita la soltera. Sí. El monólogo final de Doña Rosita es de una sensibilidad exquisita, porque él se pone en la piel de una mujer que ya tiene unos 40 años, que para la época era vieja, estaba 45 años, que quedó soltera esperando un novio que se vino a América para juntar la plata para casarse, que nunca volvió, que se casó y nunca tuvo el coraje de escribirle dejándola. ¿Y cuántos casos reales hay de eso, no? Uf. ¿Cuántos? ¿Y cuántos han inspirado a obras? Bueno, a obras literarias, a obras musicales. Las historias de inmigrantes, ¿verdad? Toda la historia de inmigrante es interesantísima. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? La gente que se venía de Europa se venía a América. Y algunos sabía a dónde se venía. Claro. Porque tenía puntualmente un amigo, dónde venía, claro. ¿a dónde venía? Otros venían a ciegas. Pero otros venían a América sin tener a nadie, nada, sin conocer muchas veces el idioma y, por supuesto, sin empleo, sin nada. O sea, venía con la valijita de cartón, con 4 pilchas y a lo que fuera. Así vinieron mis bisabuelos. Sí. Mis bisabuelos vinieron de Francia. Se conocieron en el barco. Se casaron en Montevideo cuando llegaron, se vinieron a Durazno no les gustó y se fueron a El Carmen. Y allí se quedaron. Y uno de sus hijos, mi tío abuelo, Francisco de Abad, es el fundador del parque. El parque El famoso. parque lo plantó él. Sí, claro. Lo plantó él, bueno, lleva pero su nombre. De hecho, nacieron tu papá y sus hermanos. Mi padre nació en El Carmen. Mi tío también. Mi padre nació en El Carmen. Qué increíble, ¿no? Porque digo, todo ese proceso, todo ese periplo que pasa esa gente, ¿no? Para llegar, como decías tú, y a ciegas. Porque en este caso se conocieron en el barco y ya desde ahí siguieron juntos. Claro, siguieron juntos. Pero la gente que viene sola, absolutamente. Yo tengo una historia de inmigrantes que me la contaron en Montevideo, en la colectividad helénica. Era el padre de quien en su momento fue, fue presidente de la colectividad helénica y fue agregado cultural de la embajada griega. Un hombre ya fallecido, Alejandro Pandazoglu. Su papá, que estoy tratando de acordarme el nombre de pila, llegó a ser, como inmigrante después, el presidente de no me acuerdo el nombre exacto de la, digamos, de la entidad, pero era el presidente del helenismo para el exterior en América Latina. Grigoris, ahí está, Grigoris Pandazoglu, así se llamaba. Resulta que el hombre tenía 2 hermanos que se habían venido a América. América. Sí, América, o sea, no él no sabía Uruguay, si Estados Unidos. Entendamos. No, pero América no era. América era América del Sur, sí. Cuando la gente se venía, era América del Sur. Además, los barcos venían y hacían determinadas escalas, o sea, hacían Río, Montevideo, Buenos Aires, seguían para abajo, iban haciendo puertos del sur argentino, pasaban por el Estrecho de Magallanes, agarraban el Pacífico, hacían Valparaíso, y seguían y llegaban hasta México. Y en algunos casos llegaban hasta Estados Unidos. Claro. Entonces, el hombre logra venir,
Porque además él tiene, toda la plata, el dinero que ahorraba, se lo daba a una persona para que se lo administraba. Bueno, Sí. el hombre Y le esos retuvo las cartas. administradores, sí. Le retuvo las cartas que le mandaban los hermanos. Y bueno, y él se tomó un barco y con lo que tenía, porque el hombre también se le quedó con alguna parte del dinero, lo estafó. Esos administradores. Con eso se vino y se bajó en el puerto de Montevideo, hablando un idioma que nadie hablaba. Que es muy difícil, porque solo se habla en su país. Sí, claro. ¿Y con en esos eso, pesitos qué? Sí. Sí. Y en eso mira y ve dos hombres allá en el puerto, bajado con su valijita de cartón. Allá ve dos hombres. Y aquellos hombres que están allá lo ven. Dice, aquellos parecen mis hermanos. Eso te iba a decir, decime y aquel parece Gregorio. Que eran los hermanos. Qué increíble. Eran los hermanos. Qué Entonces increíble. ahí es, a ver, a mí cuando me contaron esa historia, se me representó el dedo de Dios cuando crea a Adán, ¿no? Así. Claro. Tocando a esas personas. Sí, aparte te los posicionás ahí, te los ves en el puerto. Él llegó a ser el presidente del helenismo para el exterior, un inmigrante que vino a trabajar, digo, que además mucha gente, porque nosotros tuvimos varias corrientes inmigratorias, dos en particular fueron las más importantes, una del siglo XIX y después ya en el siglo XX. Y además recibimos, o sea, el Uruguay moderno se hizo de gente que bajó de los barcos. Sí, claro. Pero totalmente. Porque además tenemos es decir, si nosotros entramos a buscar en nuestro pasado, hay gente que de repente que tiene el apellido español por los dos lados y listo. Sí. Digo, y bueno, nosotros... Y después tenemos un menjunje pero y después, unos cruces y unas... como dice el tango, mezcla rara y penúltimo lingera. Exactamente. Porque una ensalada de portugueses y españoles, italianos. Portugueses, pero portugueses de Portugal, porque después tenemos los brasileños. Digo, claro. A ver, mis bisabuelos vasco-franceses, ahí está, de dos pueblos vecinos, pero no se conocían entre sí. Mi primo, Alejandro, que es el que lleva el varón mayor, el varón, porque mi tío Pocho tuvo dos matrimonios, entonces el mayor de los de los Davant. Claro, como que ese el que sigue francés, el apellido, ahí está. El varón que lleva el apellido y que lo pasa. Hizo todo un estudio genealógico, estuvo rastreando toda la familia y me contaba que no pudo encontrar las partidas de nacimiento porque un pueblo se tragó al otro. Se fusionó. Se fusionaron. Claro, él por su profesión, que es teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, estuvo en Francia, entonces él pudo. Además, claro, por más que no hablara francés, con un apellido francés en Francia, uno... te miran de otra forma. De otra manera. Además, justo en su momento, por su trabajo, también por su condición militar, tuvo, digamos, como más facilidad. Por supuesto. Pero además después está Internet y él llegó a encontrar parientes. Sí. Mi bisabuelo... La familia de mi bisabuelo, yo tengo un documento que está hecho o sea, no es el documento, es una fotocopia. El original lo deben tener mis primas, mis primas Pérez, y pues lo tenía mi tío. Un documento que se hizo en Sarandí del G, en francés, a fines del siglo XIX, donde mi bisabuelo les donaba a sus hermanos que habían quedado en Francia la parte del hotel que tenía la familia. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Es decir, cada familia atrás, si uno va para atrás, tiene toda una historia. Y además nosotros tenemos, Uruguay tiene, bueno, Argentina también, o sea, América Latina en general, pero estamos hablando de nosotros y vamos a hablar de la vereda enfrente porque somos los que somos más parecidos. Tenemos un montón de cosas, de usos, costumbres, costumbres, palabras, comida, todo que son de origen extranjero. Tenemos raíces culturales que son además, influencia de los extranjeros. Además, depende,
las colectividades Sí. suelen tener muy arraigado su Claro. origen y suelen ponerlo de manifiesto. Yo con la que tuve más vínculo de las colectividades Sí. extranjeras fue con la colectividad helénica, a la que le debo, entre otras cosas, grandes momentos de diversión, y de aprendizaje y de conocer gente muy importante. Por ejemplo, por la colectividad y por la Fundación María Chacos, Sí, que sí. fue donde yo estudié griego Sí, moderno, Chacos. que me dio la posibilidad de conocer gente muy importante, tanto de las letras, como fue un escritor que ya fallecido, Andoni Samarakis, con el que más o menos me entendía en inglés y un poco de griego. Digo, él obviamente Sí. lo hablaba muy bien, yo hablaba poco, pero bueno, hice lo que pude. Claro, pero nos pero entendimos. pero ¿sabés que pero yo nos pienso que entendimos. el tema de los idiomas hoy en día no es barrera? Una porque tenemos a Google que nos ayuda y otra porque tenemos que Sí, bueno, pero en animarnos. ese momento los Claro, teléfonos en ese momento inteligentes, era imposible, o sea, no pero- existían los celulares, los Claro. inteligentes menos. Sí. Por otro lado, por ejemplo, tuve oportunidad de ver espectáculos maravillosos como fue Edipo Rey, hecho por el Teatro Nacional de Grecia. Qué belleza, ¿no? En griego. O sea, venía subtitulado. Yo tenía una ventaja. Como tenía ventaja la colega que fue conmigo. Y fuimos con mis alumnos. Yo trabajaba en el Liceo 34 diurno de Montevideo. Mis alumnos eran adultos. Fuimos con... teníamos además habían entradas bonificadas para Claro, estudiantes. claro, para Yo poder tenía entrada ir. bonificada por ser alumna de la fundación. está. Entonces, fue una cosa espectacular. Claro. Fue una puesta en escena que no era una puesta en escena como uno podría imaginarse una tragedia griega con los trajes. No era con... No era. Era más bien un vestuario bastante atemporal. Eso te iba a decir, claro. No, Entonces, la época propia. Estaba bueno porque le daba justamente la dimensión que quería el director y que a su vez quería el actor que interpretaba, Grigoris Baltinos se llama, que interpretaba a Edipo. Y uno vio el Teatro Nacional de Grecia. Es decir, que es un elenco haciendo tragedia, que es algo que ha marcado al mundo occidental. Al mundo occidental y judío-cristiano, porque se generó allí. Entonces, eso fue una experiencia espectacular. Lo mismo que cuando vino un gran cantante griego que vive y canta muy bien todavía, Giorgos Galaras dio un recital. Claro. Eso fue el 19 de junio del 96. Dio un recital en el Teatro Solís que estaba lleno. El hombre tenía planeado, porque es decir, él canta en español, no habla español, pero canta en español. Qué maravilla, ¿no? Sí. Inclusive, él llegó a cantar, mirá lo que llegó a cantar, llegó a cantar en la Iglesia Católica de Atenas los solos de la misa criolla. Se puede buscar por internet, sí, está. sí. Si uno lo busca, está. Ese recital, él tenía, pues fue una gira importante y sobre todo hizo mucho América Latina, entonces eran dos partes. Tenía una parte en griego, además trajo dos cantantes que después, en ese momento eran dos muchachas, Eleni Chaligopoulou y Mutsasu era el apellido, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Anastasia Mutsasu y Eleni Chaligopoulou. Las trajo, le hicieron en su momento algunos coros, pero después cantaron ellas, las dejó. Y después ellas hicieron sus carreras propias porque realmente eran muy buenas. Claro, por supuesto. Les dio la oportunidad. Sí. Y él tenía planeado parte de ese recital, era en español y parte en griego. Cuando empezó el recital y el Teatro Solís empezó a cantar en griego, porque además estaba la colectividad, la fundación, o sea, los descendientes, cambió sobre la marcha y todo el recital fue en griego. Y estuvo espectacular. Qué divino. Esa gente que... esas cosas, digo, sí. Esa gente que uno disfruta, porque vos decís, a ver, a veces uno dice ciertos artistas, sí, pero me cuesta tanto, pero lo vale, porque vos estás frente a esos monstruos, ¿no? Maravilloso que... Hay cosas hay oportunidades que uno no se puede perder. No, por supuesto que no. Moni, nos quedamos sin tiempo. Cuéntame cuándo sería, cuándo quedaría pronta esta maravilla. Sí. Esto para mí es como un hijo. Sí, por supuesto, ya lo creo. Para mí es como un hijo. Sí. Yo lo tengo que tener
para presentar, o sea, pronto, impreso y pronto, sí. Digamos noviembre, diciembre. Después tengo que fijarme como que bien. no es mucho. Es un año. Noviembre, no es diciembre para del ahora. año No, que no, viene. del año que viene. Ah, es un año. está buenísimo. No, de es un año a otro. Claro, Ahí no, está. de un año, Buenísimo. no, todo. Ah, bueno, sí. A veces se puede pedir prórroga y Claro. todo, pero En la medida de lo posible, a ver, si yo hice un documental que no era mi terreno, claro, que me metí de atrevida, sí. porque de atrevida, Bueno, mal, porque no es mi terreno, tuve mucha gente que me apoyó, que me ayudó, que me colaboró, digo, que me dio todo tipo de manos. Sí. Si yo pude hacer un documental trabajando en un año, un libro que es mi fuerte, o sea, que es, entre otras cosas, no solo lo que yo estudié, que es mi área, que además que es mi fuerte, porque yo, o sea, la parte de lectoescritura nunca tuve problema, al contrario, es un don que yo me encargué de desarrollar. Te da perfectamente. Sí, me tiene que dar. Me tiene que dar. Igual yo este año trabajo el año que viene trabajo en 2 lados, pero bueno, no importa. Ah, bueno, pero no importa. Lo importante es mantenerse ocupado, ¿verdad? Es saludable. Bueno, sí, yo sigo trabajando en 2 lados, pero tengo que hacer un fondo concursal, tengo que escribir un libro trabajando en 2 lados. Claro. Moni, para mí fue un placer. Simplemente comentarles, y Santi tiene una fotito por allí ya para irnos, que hoy precisamente es el cumpleaños del señor Mario Benedetti. Él había nacido el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros y falleció el 17 de mayo del 2009 en Montevideo. Simplemente recordar a este escritor uruguayo, integrante de la generación del 45, uno de los más reconocidos en lengua española. Su prolífica producción literaria de más de 80 libros incluye cuento, novela, poesía, ensayo, canción, teatro y crítica cinematográfica, que no pase desapercibido un día como este, que nos regaló obviamente a uno de los más grandes, exponentes de la cultura, porque no vamos a decir autor simplemente porque nos quedamos cortos. Tengo un autógrafo. Sí, qué divino. Sí. Bueno, en la calle. Moni, querida, muchas gracias. Un placer para mí. Gracias por volcar todo ese conocimiento para con nosotros, para enseñarnos un poco, para compartir, ¿verdad? Porque es lindo compartir todo este tipo de vivencias y bueno, y hablar de tantas cosas lindas, ¿no? Que tenemos en nuestro pasado y que tenemos que atesorar. Sí, que tenemos que atesorar y rescatar, que no se pierdan. Y esos temas que son como tan de repente perdidos, pero que son tan importantes porque este país se hizo, como decíamos, de inmigrantes y a veces se nos olvida, ¿no? Y no los tenemos en cuenta o los menospreciamos. Y son las raíces de lo que hoy somos. Por eso el entrevero que tenemos apellidos de todo tipo. Claro. Gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación. Te esperamos. Amigos, nos vamos. Mañana, si Dios quiere, viernes musical. Lo vamos a disfrutar, vamos a elegir artistas nacionales para mañana. Que pasen bien, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten, cuídense todo el tiempo. Y eso, gracias por acompañarnos. Chau, chau, que pasen bien. You keep pushing me aside.